días, alumnos del segundo de secundaria. En la clase de hoy vamos a ver los últimos casos de productos notables. Para esto tenemos producto de dos binomios con un término común. Esta es la fórmula básica. ¿Ok? ¿Qué dice? Primero, dos binomios. ¿Cuáles son los binomios? X más A, X más B. Dice que tengo que multiplicarlos. ¿Y cuál va a ser el caso especial? Que hay un término común. ¿Cuál es el término común? X. X más A por X más B. ¿Cuál es el término común? X. Cuando yo tengo esta situación de esta manera, ¿qué es lo que hago? Simplemente el término común lo elevo al cuadrado más la suma de los términos que no son iguales por el término común, que vendría a ser X, más A por B, los términos que no son comunes, los tengo que multiplicar. Entonces, esa es la idea. ¿Cómo lo aplico en este ejemplo? XY más 4 por XY menos 2. Primero identifico el término común. ¿Cuál es el término común? XY, XY. ¿Qué es lo que hago? Dice, identifica los términos que no son comunes. Más 4 y menos 2. Recuerden que están con los signos. Entonces, dice, eleva al cuadrado el término común al cuadrado, x al cuadrado, y al cuadrado, más, suma los términos que no son comunes, 4 menos 2, 2, y multiplícalo, dice acá, por el término común. ¿Cuál es el término común? XY, más, A por B, quiere decir multiplica los términos que no son comunes. Más 4 por menos 2. Más 4 por menos 2, menos 8. Sigo. Identifico término común en este producto de binomios. Término común, AN más 1, AN más 1. Los términos que no son comunes, menos 5 y más 9. Ahora aplico esta regla. Dice, multiplica al cuadrado el término común. AN más 1 al cuadrado, más, suma los términos que no son comunes, menos 5 más 9, signos diferentes se restan, 9 menos 5, 4, y se coloca el signo del mayor, sería más 4, multiplícalo, dice ahora por el término común es AN más 1. Dice ahora súmalo por la multiplicación de los términos que no son comunes. Menos 5 por más 9, 5 por 9, 45. Más por menos, menos. Y ahí cambia el signo, lo mismo que ocurrió acá arriba. Ahora, este cuadrado está afectando a este A que ya está elevado a n más 1. Cuando encontramos de esta manera una potencia afectando a todo lo que está dentro del paréntesis, simplemente el exponente multiplica al exponente que ya está dentro. Así es que sería A, 2 por n, 2n, más 2 por 1, 2, más 4a, n más 1, menos 45. Continuamos aquí. Nuevo caso, cubo de un binomio suma. Tenemos un binomio, porque son dos términos, 1, 2, y está elevado al cubo. ¿Qué dice? Eleva al cubo el primer término más 3 por el cuadrado del primer término por el segundo término, más 3 veces a por b al cuadrado más b al cubo. Esta es la regla básica. Tenemos que aplicarla aquí, en este ejemplo. Entonces, me voy a guiar. Primero, voy a identificar cuál es A, o el primer término, 2x. El segundo término, B, sería 3y al cuadrado. Ahora sí, aplico. Eleva al cubo, dice el primer término. ¿Cuál es el primer término? 2x. 2x al cubo. Más 3 por a al cuadrado. En otras palabras, 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Por b, o sea, 3y al cuadrado. 3y al cuadrado. Más 3 por a. ¿Cuál es a? 2x. 2x.
por b al cuadrado. ¿B al cuadrado cuál es? 3y al cuadrado más b al cubo, en otras palabras 3y al cuadrado al cubo. 3y al cuadrado al cubo. Ahora está grande, hagámoslo más pequeño. 2x todo elevado al cubo, ¿qué hacemos? El 2 al cubo, 8. X al cubo, x cubo. Más 2x al cuadrado sería 2 al cuadrado, 4. 4x cuadrado. 2x al cuadrado sería 4x cuadrado. Por 3, 12x cuadrado. ¿Por quién? Por 3y al cuadrado más. Continuamos. 3 por 2x, 6x. ¿Por quién más? 3y al cuadrado sería 3 al cuadrado, 9, y al cuadrado, y a la cuarta. Más 3y al cubo, 3 al cubo, 27. Y al cubo, 2 por 3, 6. Así de sencillo. Ahora, tenemos que hacerlo esto más pequeño. Para lo cual, olvidé anotar acá. Hasta aquí no vamos a llegar en este caso. Vamos a continuarlo aquí, ¿ok? Entonces, vamos a resumir todo esto. 8x cubo, no hay nada que hacer ahí. Más 12x cuadrado por 3y al cuadrado. Cuando tenemos este tipo de multiplicación, multiplicamos los números. 12 por 3, 36. X cuadrado por y cuadrado, x cuadrado, y cuadrado. Más 6x por 9y a la cuarta. Multiplico los números. 6 por 9, 54. X y a la cuarta. X y a la cuarta. Más 27 y 6. Entonces, ¿se dan cuenta? A mí me falta un poco de espacio aquí. Lo he continuado acá. Y esto sería toda mi multiplicación. Continuamos. Como ya sabemos multiplicar, ya sabemos. Estos son multiplicaciones especiales, pues son productos notables. Cubo de un binomio diferencia de forma muy parecida. Lo único que a más b al cubo, aquí sería a menos b al cubo. Y como vemos, la fórmula es muy parecida. Más, menos, 3 al cuadrado b, 3 al cuadrado b, más. Solamente cambian los signos. ¿Dónde? Aquí y acá. Pero es la misma idea. Así es que identificamos. ¿Cuál sería a? A sería 3x cuadrado. ¿Cuál sería b? B sería 2y. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico. A al cubo, en otras palabras, 3x cuadrado al cubo. Menos 3, a al cuadrado, o sea, 3x al cuadrado. Por b, ¿cuál vendría a ser b? 2y. 2y. Más 3. A, ¿cuál es a? 3x cuadrado. 3x cuadrado. Por b al cuadrado, ¿cuál sería b? 2y al cuadrado. Menos b al cubo, o sea, 2y al cubo. Muy bien. ¿Qué sigue de ahí? Simplemente comenzamos a reducir lo mismo. 3x cuadrado al cubo. 3 al cubo, 27. X cuadrado elevado al cubo, simplemente se multiplican los exponentes. X a la 6. Menos. Multiplicamos. ¿O lo dejamos para el final? Sí, también podemos dejarlo para el final. 3. Y multiplicamos. 3x cuadrado, mejor dicho, le elevamos a la potencia. 3x cuadrado al cuadrado, simplemente 3 al cuadrado, 9. X al cuadrado, x a la cuarta. 2y lo dejamos ahí momentáneamente. Más.
Continuamos. 3 por 3x cuadrado. 3 por 3x cuadrado, simplemente 3 por 3, 9 por x cuadrado. 2y al cuadrado, 2 al cuadrado, 4y al cuadrado. Menos 2y elevado al cubo, 2 al cubo, 8y al cubo, y cubo. Lo mismo que hicimos acá, lo continuamos aquí. ¿Por qué? Porque ahora solamente vamos a reducir. 27x6 ya no hay nada más que hacer, así es que 27x6. Menos. Multiplicamos los números. 3 por 9, 27. 27 por 2, 54. X a la cuarta por y, lo dejamos expresados. X a la cuarta por y, porque no hay extra x con qué multiplicar ni otra y con qué multiplicar aquí. Continuamos. Más. 9 por 4, 36. X cuadrado, y cuadrado. Menos 8y al cubo. Y reducimos. Hemos hecho una reducción, hemos reducido de todo esto largo algo más corto. Por último, los últimos tres casos. Producto de un binomio suma por un trinomio. Cumple esta regla. Para ver productos notables, la palabra lo dice, notables, hay que notarlos, hay que verlos, identificarlos. Por eso, identifico, según la fórmula general, identificar cada parte en mi ejemplo. A es 3x cuadrado, B es 2y, menos, igual acá. Aquí, de igual forma, tengo que identificar. Si encuentro, por ejemplo, algo muy parecido a más b por a al cuadrado menos ab más b al cuadrado es igual, dice todo esto viene a ser igual simplemente a cubo más b cubo, cuando encontramos esta manera. Entonces vamos a ver si se cumple. A vendría a ser x, b vendría a ser 5y. A es x al cuadrado. A al cuadrado, o sea, este a pero elevado al cuadrado, sería este x elevado al cuadrado. Y sí se cumple. Menos, sí, se cumplió, ahí está el menos. Acá estaba el más. A por b, o sea, multiplica a por b. X por 5y, 5xy, se cumplió. Más, b al cuadrado dice, o sea, 5y al cuadrado. 5y al cuadrado es 5 al cuadrado, 25, y al cuadrado, se cumplió. Entonces, cuando vemos de que esto se cumple aquí también, simplemente decimos, todo esto como cumple la forma de acá arriba, es igual, todo esto grande es igual a que simplemente decir el primer término más el segundo término, pero todos al cubo. O sea, a al cubo más b al cubo. En otras palabras, x al cubo más 5y al cubo. ¿Se dan cuenta? Si yo identifico cada una de las partes y veo que aquí también se respetó eso, simplemente toda esta multiplicación no tengo que multiplicar uno por uno. Simplemente digo, elevo al cubo el primero más elevo al cubo el segundo. Igual, yo no tengo que multiplicar todo esto para llegar al final a esta conclusión. Simplemente, si yo multiplicaba todo esto por todo esto, me iba a salir x cubo más 5y todo al cubo. Entonces, x al cubo más 5 al cubo, 125, y al cubo, y al cubo. Así de sencillo. Ahora, voy a ver otro caso en el que tengo que identificar. A menos b por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Si yo identifico todo esto que se cumple, de frente yo coloco que es igual a al cubo menos b al cubo. Entonces voy a identificar mis partes. Ax vendrá a ser a
menos, vendrá a ser, bueno, el menos de aquí, y 6, y b vendría a ser 6. Entonces vamos a ver. Ax menos 6 por... Dice eleva al cuadrado. ¿Lo elevó al cuadrado? Sí, ax al cuadrado, x cuadrado. Más. A por b, o sea, debí multiplicar estos dos. Se multiplicaron a 6 por ax. 6ax, muy bien, se cumplió. Se cumple aquí, se cumple aquí. Más, también respecto al signo. B al cuadrado, o sea, el segundo término elevado al cuadrado. 6 al cuadrado, 36. Ok, quiere decir que todo esto es lo mismo que acá, pero con otros valores. Entonces, si yo reconozco de que esta situación es la misma que la de acá, pero con diferentes valores, simplemente digo, no tengo que multiplicar todo esto. ¿Qué es lo que hago? Simple y llanamente, elevo al cubo el primero, ax al cubo, menos, y elevo al cubo el segundo, 6 al cubo. ¿Y qué significa ahí? Ax al cubo es a al cubo, x al cubo, menos 6 al cubo, 6 por 6, 36, por 6, 216. Solamente tengo que identificar que esto era lo mismo que esto, pero con otros valores, lo mismo que acá. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Repasar. Y el último caso de producto notable. A más B más C. Toda esta suma de este trinomio elevada al cuadrado. Ahí es sencillo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente elevar al cuadrado el primero más elevar al cuadrado el segundo más elevar al cuadrado el tercero, sumarlo al doble de multiplicación entre todos. A por B, B por C, y lo último que falta multiplicar, más A por C.